Hermana Denise, por esta gran oportunidad que una vez más tengo para compartir la palabra de Dios y que Dios siga bendiciendo este canal, este medio por donde Dios está trabajando a través de cada vida. Pero esta mañana quiero compartirles un tema ahí en Mateo capítulo 3, verso 10. Dice la palabra de Dios: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Quiero hablar esta mañana sobre el tema matando de raíz. Se dice que en cierta ocasión, una gran inundación en un pueblo, dice que un periodista fue enviado al lugar del desastre y encontró a una mujer que estaba sentada en el techo de su casa, mientras muchas cosas flotaban a su alrededor. Después de estar allí un rato, el reportero notó que había un sombrero flotando frente a la casa, que después de moverse 15 metros en una dirección, se movía en dirección contraria, y después de recorrer otros 15 metros, volvía en la otra dirección. Dice que lo estuvo observando y vio que lo hizo como 7 veces. Finalmente el reportero dijo: señora, ¿tiene alguna idea de lo que sucede con ese sombrero? Ella respondió: ese es el loco de mi esposo. Él dijo que iba a cortar la grama si lloviera o se inundara. Y el problema que tenemos hoy en día es que muchos de nosotros nos mantenemos enfocados en la grama mientras la casa se está inundando. Muchas veces creemos que los problemas que se hallan en la parte exterior, dice que el problema no radica en lo exterior. Dice que todo lo malo que se ve en lo exterior es el resultado de algo que está fallando en el interior de la persona. Es decir, que la raíz es el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. Dice, es muy obvio que entre más alto o grande sea el árbol, necesita un anclaje firme en el suelo si quiere mantenerse en pie frente a los vientos y las tormentas. Por consiguiente, aunque las raíces sean la parte menos visibles del árbol, dado que están en el interior del suelo, forman una red frondosa, como la estructura de las ramas en el exterior. En muchos árboles, las raíces presentan a menudo mayor extensión que la copa de los mismos. Es decir, que las raíces tienen otra función vital. Son las encargadas de transportar el agua a los árboles. Dice que, de manera que, dice que sus buenos o sus malos frutos se conocen por lo que alimentan. Dice, hay un famoso árbol conocido como el árbol de la muerte, y es el más peligroso del mundo. Dice que los nativos, dice, envenenaban sus flechas con su savia. Dicen también que los indígenas usaban el árbol como castigo, amarrando a la persona para que cuando lloviera, dice, la persona sufriera. Dice que, de hecho, dicen que esa fue la razón de la muerte del español Juan Ponce de León. Dice que él fue muerto con una flecha y esa flecha contenía este tipo de veneno. Se dice que crece en las costas de la Florida, los Estados Unidos, y aún aquí en Colombia surge este árbol conocido como la manzanilla de la muerte. Dice que sus frutos son muy parecidos a las manzanas, son aromáticos, son dulces, son sabrosos. Pero dice que una radióloga británica, dice que fue con una amiga a pasar en una isla, dice que ella tomó una manzanilla de esta y la comió. Y dice, mordió la fruta y le supo agradable y dulce. Su amiga también lo hizo, pero dice que momentos más tarde notaron un extraño sabor picante en su boca, que progresó gradualmente una sensación de ardor y desgarro y una opresión en la garganta. Dice que la manzanilla tiene un aroma y apariencia de una manzana. Ahora, lo que trato de decir con esto es que nosotros somos comparados como árboles. ¿Sí? Dice que somos comparados como árboles y las raíces es lo que hay dentro de nosotros. La Biblia dice en Mateo 12:33, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Dice, generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Es decir, que todo lo que hay en nuestro interior se refleja en lo exterior. También la Biblia dice que no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y llegué a esta conclusión, que hay árboles que parece que están bien, pero sus frutos, dice, sus frutos se ven aparentemente bien, pero hay una raíz que está nutriendo con agua venenosa y los frutos no son buenos. Y es por eso que nosotros escuchamos decir al Señor Jesucristo, el hacha está puesta a la raíz, dice, de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nótese algo esta mañana. Este texto bíblico está hablando de nuestra salvación. Está hablando de nuestra redención. Y lo que no da fruto es echado y cortado al fuego. Dice que Israel tenía un tremendo enemigo. Dice el rey Sennacherib. Su nombre significa una zarza de destrucción. Ahora, para que usted entienda mejor qué es una zarza de destrucción, quiero que usted mire Jueces capítulo 9, verso 8. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tu reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid, ve pues tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dice, y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Fíjese en una cosa, que todos los árboles que daban fruto estaban demasiado ocupados en sus quehaceres. Dice que este tipo de árboles solo están interesados por dar buenos frutos, pero la zarza, dice, la zarza es un árbol que quiere tomar el control. Es un espíritu dominante, es un espíritu abusivo. Dice, y esto era Sennacherib. Sennacherib quería someter a un pueblo a tal punto que llevó a desanimar al pueblo y a poner en duda la palabra del varón de Dios. Dice que este tipo de espíritu desafía la majestad de Dios. Porque si usted mira Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 1, usted va a encontrar que el padre del rey Ezequías dice que él había escondido el candelero, el altar de sacrificio y el altar del incienso, y por 17 años no había culto, no había rendición al Dios verdadero. Pero dice que Ezequías, dice, fue y sacó y restauró el servicio a Dios. Y dice el verso 1 de Segunda de Crónicas, capítulo 32, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, una zarza de destrucción, rey de los asirias, invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Había una intención en esta zarza de destrucción y era conquistar la ciudad fortificada. Y dice la Biblia que viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo de sus príncipes, dice, y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Dice, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera y fortificó además al Nilo en la ciudad de David. Dice, y también hizo muchas espadas y escudos. El verso 6 dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzados y animados y no temáis ni tengan miedo del rey de Asiria ni a toda la multitud con que él viene,
porque más hay con nosotros que con él. Y con él toda la multitud con la que él viene, dice, dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos, para pelear nuestras batallas. Y dice que el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Pero dice que después de esto, Senaquerim, rey de los asirios, una zarza destructora, mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerim, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregarnos a muerte, a hambre, a sed, al decir Jehová vuestro Dios os librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares? Ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones, de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Mire lo que hace esta zarza destructora. Desafía la majestad de Dios, desafía el poder de Dios, pone en duda la palabra del varón de Dios. Y dice la palabra de Dios: ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y esto es tremendo, porque este hombre, esta salsa destructora, se está haciendo invencible, se está haciendo poderoso, está poniendo en duda la palabra de Dios. Pero Dios tiene una palabra profética para este perverso. Dice en Isaías 14:29, no te alegres, tú Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería. Cuando dice la vara del que te hería, está hablando del rey Usías. Dice que este hombre era el que tenía el yugo sobre Filistea. Lo conocían como una serpiente mordedora. Dice, porque de la raíz de la culebra saldrá espid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Pero aquí es donde quiero entrar. Dice, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré de lo que de ti quedare. Es decir, que el Señor está queriendo afectar la raíz. Dios está queriendo hacer morir la raíz. Cuando yo leí esto, yo comparé esto. Nosotros tenemos una nueva naturaleza y una vieja naturaleza. Es decir, que la vieja naturaleza quiere gobernar la nueva naturaleza. Pero la Biblia dice que es el Espíritu el que somete esta carne. Entonces, estas cosas del pasado, las situaciones que vivimos en el pasado, muchas veces quieren tomar control de nosotros. Pero el Señor está diciendo que esas situaciones, esos problemas, Él los va a hacer morir de raíz. Otra traducción dice, mas yo haré morir de hambre tu raíz y mataré tus reliquias. Mire, el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, Él siempre atacó los problemas de raíz. La Biblia habla que cuando la suegra de Pedro fue enferma, dice que él colocó la mano sobre ella y dice que Señor reprendió la fiebre y la fiebre se quitó de ella. Pero la Biblia dice también que fue llevado un paralítico por cuatro hombres donde él estaba. Y mire que el Señor no le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, sino que lo primero que el Señor dice es, tus pecados te son perdonados. Y luego le dice el Señor, levántate, toma tu lecho y anda. Lo que el Señor estaba mirando es que el problema de la parálisis que había en este hombre no se hallaba por cuestiones de la naturaleza, sino que habían unas raíces que estaban afectando su interior y por esa causa tenía esta situación. Lo que quiero decir con esto es que muchos de los problemas que tenemos en nuestra parte exterior, en nuestros hogares, en nuestra vida cristiana, la falta de ser fuertes, la falta de tener una firmeza con Dios, se halla en nuestras raíces. Y hasta que no hagamos morir de hambre nuestras raíces, nuestros frutos no van a ser buenos.
Entonces, el Señor quiere que nosotros hagamos morir de hambre nuestras raíces, esas reliquias que hay ahí, esas convicciones, esas partes internas, esas conductas, esas actitudes. Muchas personas viven enfermas en su espíritu, en su vida, viven amargados, viven con situaciones difíciles y la situación se halla en sus raíces, en la parte interna. Hay gente que cuando habla amargura, hay gente que cuando habla veneno, hay gente que cuando habla duda. ¿Por qué? Porque su problema se halla en sus raíces. Y esta traducción me encanta porque dice: mas yo haré morir de hambre tu raíz y mataré tus reliquias. Y hasta que el Señor, querido hermano y amigo que me está escuchando, hasta que el Señor no haga morir esas raíces, no vamos a tener una vida de victoria. La Biblia dice en Hebreos 12:12, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las raíces tienen que morirse de hambre, eso que a cada rato estamos alimentando, eso que usted tal vez está alimentando en su vida, pleitos, iras, contiendas, eso no lo va a dejar ser prosperado. Eso no va a dejar que nosotros seamos bendecidos porque está estorbando la bendición de Dios. Está estorbando que Dios nos bendiga, que Dios abra las puertas de los cielos. Entonces, hay situaciones que tienen que morirse de raíz. Y yo quiero declarar esta mañana una liberación espiritual para alguien que se haya enfermo, para alguien que se haya atado tal vez a actitudes, patrones, situaciones, por ejemplo, pornografías, cosas que se están viendo. Tiene que ser eliminada esa raíz que está nutriendo esos árboles. Y Dios quiere bendecir. Pero la Biblia dice que si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Dios quiere hacer una sanidad en la parte interna. Dios quiere obrar en la parte interna. Nosotros a veces no tenemos mucho cuidado de la palabra de Dios, pero la Biblia habla de los riñones. Cuando la Biblia habla en el tabernáculo de los animales, del intestino del animal, también habla de los riñones, y los riñones tienen un significado muy poderoso, porque los riñones son la parte interna. Dice que los orientales, para ellos eran tan importantes los riñones, porque eso habla de las condiciones internas. Y si los riñones no están funcionando correctamente, entonces no hay una vida saludable. La parte interna, los riñones, habla del corazón, habla de la mente, habla del alma. Si no está funcionando bien, entonces nuestro exterior no va a funcionar bien. Entonces tenemos que hacer morir de hambre esas raíces que están nutriendo esos malos deseos, esos deseos pecaminosos, esos deseos carnales. Yo creo que la bendición de Dios va a ser más desbordante cuando nosotros eliminemos, cuando se eliminen esas raíces que están nutriendo con agua que no es correcta delante de Dios. Amós 2:9 dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Y dice: y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Hay una manera, mi hermano, para matar esa raíz de todo árbol que no da buen fruto, y es el poder del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos sondee, necesitamos que el Espíritu de Dios nos examine. Yo quiero la bendición de Dios, yo creo que usted también quiere la bendición de Dios, pero necesitamos una intervención del Espíritu Santo en este tiempo, donde hay tanta inmoralidad, donde hay tanta perversidad. Y quiero que note algo: cada uno vive con un Senaquerim, cada uno vive con esto que quiere dominar, que esto que quiere destruir. Y si todos los días no sometemos este cuerpo, Pablo lo dijo, él dijo: yo tengo que someter mi cuerpo, tengo que ponerlo en servidumbre, no sea que habiendo sido predicador para muchos, yo venga a ser eliminado todos los días. Él dijo: porque cada día muero.
Y todos los días tenemos que morir a este viejo hombre, tenemos que morir a los deseos de este mundo, tenemos que morir al sistema de este mundo, porque si no, esas raíces se levantan y van a acabar con el fruto de un cristiano. Y lo que quiero decir es que necesita usted que Dios le ayude a hacer morir esas raíces. Dice que el gran obstáculo para una sanidad espiritual somos nosotros mismos. Entonces necesitamos que Dios libere las partes internas de nosotros, que Dios sane el corazón, que Dios sane el alma, que Dios sane el espíritu. Y si las cosas están bien internamente, las de afuera van a estar bien. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Si todo está bueno dentro, todo va a estar bueno afuera. La Biblia dice ahí en Lamentaciones 3:40, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Primera de Corintios 15:31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. David hizo una confesión poderosa. Él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice, él estaba hablando de los pecados que él no conocía. Y él dijo, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, estaré limpio, dice, de gran rebelión. Uno necesita que Dios lo sondee, que Dios elimine esas situaciones en la parte interna. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, escuche esto, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces necesitamos que haya una purificación. Estamos viviendo tiempos perversos, estamos viviendo tiempos inmorales, estamos viviendo tiempos delicados y necesitamos nosotros no convertirnos al mundo, sino que ellos se conviertan a la verdad que hemos conocido. Que Dios traiga un bautismo de santificación a los corazones. Que Dios traiga un bautismo de santificación a cada vida, porque Dios quiere bendecir, Dios quiere prosperar, pero primero hay que hacer morir las raíces. Y mire, cuando el Señor vio la higuera se conoce porque la higuera da frutos antes y después. Pero dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, porque el Señor la había visto frondosa, la había visto con buen follaje, pero no estaba dando fruto. Y a veces aparentemente las cosas se ven bien, se ven frondosas, se ven con buen follaje, pero resulta que no se está dando fruto. Y termino con este texto bíblico, Job 18:16, dice, abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Otro texto bíblico dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces, querido hermano, si queremos tener la bendición de Dios, todos los días hay que eliminar raíces. Todos los días hay que morir, todos los días hay que someter este cuerpo. Recuerde que hay un Senaquerín que siempre se quiere levantar. Hay una vieja naturaleza que hay que doblegarla, hay que someterla, hay que hincarla, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios les bendiga. Deseo que esta palabra les ayude, les bendiga, se examinen cada día, busquen a Dios cada día con todo el corazón, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Que la gente pueda notar que usted tiene buenos frutos, que la gente pueda notar que usted vive una vida intachable, un corazón puro y un corazón santo para Dios. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Carlos. Dios me le bendiga a usted también. Gracias por bendecirnos con esto.